Jóvenes, buenas tardes. Soy el profesor Daniel. Vamos a desarrollar un tema más de física que es el tema electrostática 1, basado en las cargas eléctricas. Las cargas eléctricas vienen su estudio desde la antigüedad por el señor Tales Mileto a través de un material llamado ámbar que le puso como nombre electrón. ¿Qué características o qué observó en ese material? Observó que al ser frotado por otro material generaba que este material comenzaba a traer ciertos objetos que encontraba. Entonces de ahí surge su estudio de qué en sí estaba compuesto ese material. Profesor, estaba compuesto por cargas positivas y cargas negativas. Entonces en sí, ese es el origen de las cargas eléctricas. Ahora en sí vamos a estudiar lo que es electricidad, que son las cargas eléctricas en reposo. Es decir, que se encuentra. Es como decir, ¿no? Esas cargas que se encuentran en reposo, sí, sin movimiento, pero acá ya hablamos movimientos de que interiormente, ¿no? Todas sus partículas, ¿no? Pero acá vamos a encontrar tres tipos de cargas. Por ejemplo, el cuerpo, vamos a poner el cuerpo, está cargado vamos a ver, cargas positivas y cuántas cargas positivas y cuántas cargas negativas tenemos. Positivas tenemos 4 negativas, entonces está cargado eléctricamente negativa. ¿Sí? Ahora, cuando el cuerpo, mira cuánto tiene, 1, 2, 3, 4. ¿El cuerpo qué es? Cuando tiene ambas cantidades de cargas positivas y cargas negativas son iguales, el cuerpo está cargado, el cuerpo es neutro. Equilibrado, tanto cargas positivas, cargas negativas. Y cuando tiene cargas, mayormente las cargas son positivas, el cuerpo está cargado, el cuerpo está cargado positivamente. ¿Ves? Entonces, ahora tenemos de qué manera se pueden cargar. Pues tenemos por flotación, por contacto y por inducción. Por flotación es que decir, cuando se interactúan dos cuerpos, uno va a ceder uno va a hacer sus electrones al otro cuerpo y van a ser ambos cargados eléctricamente. Es decir, va a ceder electrones. Por contacto, es decir, que un cuerpo y otro cuerpo no tiene carga. Entonces, este cuerpo, por contacto, le va a transmitir cargas eléctricas, de cual van a quedar equilibrados. Y por inducción es cuando una carga le induce cierta cantidad de electrones a otro cuerpo. Induce. Entonces, esas son las formas o las maneras que se puede cargar un cuerpo. Ahora sí tenemos leyes electrostáticas. Tenemos la ley cualitativa y la ley cuantitativa. La ley cualitativa es cuando tenemos la interacción, acá tenemos la interacción de dos cargas. Entonces, cuando dos cargas son del mismo signo, las cargas, las fuerzas, esa interacción que sea, las cargas se repelen. Las cargas se repelen. Pero cuando las cargas son diferentes, entonces las cargas se atraen. Las cargas se atraen. Entonces te das cuenta que la fuerza electrostática va a ser hacia adentro. Cambio acá en diferentes direcciones. Entonces, esas son las características, esas son con respecto a lo que es una ley cualitativa. ¿Qué cualidades o qué características tienen las cargas cuando son iguales o también pueden ser negativas? Se van a repeler. Y cuando son
cargas diferentes de diferentes signos, sea positivo o negativo, se van a atraer, se atraen. Entonces, ahora vamos a presentar la segunda ley, que es la ley cuantitativa o llamada o conocida como la ley de Coulomb. Esta ley de Coulomb, ahí lo tenemos. La ley de Coulomb en sí representa, ¿qué representa, joven? ¿Qué representa? Es la fuerza de interacción que se da entre las dos cargas. Por ejemplo, acá le vamos a poner positivo y acá vamos a poner negativo. Entonces, para que se exista eso, tiene que estar, ambas cargas tienen que estar separadas. Tiene que haber una distancia. Entonces, si las dos cargas son diferentes, entonces se van a atraer, entonces se va a producir una fuerza. Esa fuerza lo llamamos fuerza electrostática. Se va a producir una fuerza electrostática. Hasta acá, ¿no? Se va a producir una fuerza electrostática. Acá lo vamos a poner una fuerza electrostática. Fuerza electrostática. Acá hay una carga, carga 1, carga 2. Entonces, como vemos ahí, la fuerza electrostática, ¿cómo se determina? Profesor, se determina de esta manera, jóvenes y señoritas, se determina de esta manera, mira. Observa, la constante electrostática por la carga 1, carga 2. Pero a veces tú te das cuenta que las cargas a veces van a estar cargados positivamente o negativamente. Entonces, como están, entonces tú sabes, como son medidas, van a estar entre barras. Entre barras. Pero ¿qué lo separa? Lo separa una distancia a cuadrado. Entonces, donde F se llama fuerza electrostática. Fuerza, vas a poner acá, fuerza electrostática. 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 Ahí está. ¿Y Q quién es? Son cargas eléctricas. Cargas eléctricas. Cargas eléctricas. Entonces, esa interacción que se da entre las dos cargas se llama fuerza electrostática. Va a ser, ¿se van a atraer o se van a repeler? Entonces, de la distancia de separación entre las dos cargas, entonces puede estar en centímetros, milímetros o metros, ¿no? Pero tú sabes que acá hay una constante electrostática. Esta constante electrostática siempre va a ser la misma. Lo vas a usar siempre, electrostática. Electrostática. Ahí está. Entonces, para eso tiene sus respectivas unidades de medidas. Profesor, acá tú sabes que es en Newton. Acá es en Coulomb. Y por acá es en Newton. Entonces, hay que tomar en cuenta que esa constante electrostática es 9 por 10 a la 9. Newton por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. ¿Sí? Entonces, esas es las unidades de la constante electrostática. Vamos a tomar en cuenta entonces. Entonces, para eso también los ejercicios van a presentar ciertas equivalencias. Este se llama Coulomb. ¿Sí? Esto va a ser micro Coulomb.
¿sí? Que es igual a ¿quién? A profesor, es igual 10 a la menos 6 con es micro, que representa 10 a la menos 6. El otro es nanocoulomb, que representa 10 a la 9 coulomb. El otro es milicoulomb, que representa 10 a la menos 3 coulomb. ¿Y esto qué representa? Profesor, representa a un coulomb. Ahí está. Entonces tenemos las unidades que nos va a ayudar. Entonces, en sí no vamos a basar lo que es la ley cuantitativa, donde se va a estudiar esa fuerza de atracción que se da entre dos cargas, sean positivas o negativas, o sean una positiva o otra negativa, es la fuerza electrostática. ¿Sí? La fuerza electrostática. Esa fuerza de interacción se llama fuerza electrostática. Encima, pasemos al primer ejercicio. ¿Qué nos dice? Determina el modo de la fuerza de atracción. Entonces, si es de atracción, entonces va a haber una positiva, otra negativa. Entre dos cuerpos electrizados, dice. Esos cuerpos están electrizados. Con más 3 microcoulomb y el otro que es menos 2 microcoulomb. Separados una distancia de 0,3. Entonces, vamos a tomar acá, por ejemplo, una carguita. No, ¿qué te parece más abajito? Así para este lado, acá. Vamos a poner una bolita para que represente una bolita acá. Y por acá la otra bolita. Ahí está. Profesor, a la parte de acá abajo, ¿qué nos dice? La parte de acá abajo van a estar separados. Van a estar separados una distancia. Ahí está. Dice que cuando se están separados, vamos a poner por acá le vamos a hacer carga 1 y por acá la carga 2. Nos dice que la primera es positiva, le pones el signo positivo y por acá le pones el signo negativo. ¿Sí? Le pones el signo negativo. ¿Cuánto es la primera? Profesores, 3 microcoulomb, 3 microcoulomb y por acá es 2 microcoulomb. ¿Qué distancia están separados, profesor? Están separados una distancia de 0,3 metros. Por acá le vas a poner 0,3 metros. ¿Qué más? Ya dice que hay una fuerza de atracción. ¿Por qué? Porque son cargas y se van a atraer. Cargas opuestas se atraen. Cargas que no son opuestas se repelen. Entonces hay una fuerza de atracción. Esa fuerza de atracción que se da entre estas dos cargas, esa fuerza de atracción que se da entre dos cargas se llama la fuerza electrostática. Fuerza electrostática. Es la fuerza con que se atraen esos dos cuerpos. Eso nos piden determinar el módulo. Entonces, ¿qué es igual a fuerza electrostática? Pones por acá, fuerza electrostática es igual a la constante por la carga 1. Tú sabes que si están juntos se están multiplicando por la carga 2. ¿Qué te parece si lo ponemos los dos entre barras? Acá te das cuenta, las barras se están multiplicando sobre ¿quién? Acá si no lo pones barras. Están separados, ¿qué te parece? Vamos a poner sus barritas para que te des cuenta que están separados. Barrita, ahí está. Y ahí lo completamos, que hemos borrado la carga 2. Carga 2, ahí está. Su distancia, tenemos una distancia al cuadrado. Profesor, su fuerza electrostática que es igual a la constante electrostática es 9 por 10 a la 9 por la carga 1, ¿cuánto es? Profesor, la carga 1 es 3, pero es micro. Micro, ¿cuánto es su equivalencia? 10 a la menos 6. Lo reemplazas por 10 a la menos 6. Por el otro es 2 por 10 a la menos 6. Y te das cuenta ahí que la distancia,
Profesor, la distancia es 3, 0,3, pero está al cuadrado. ¿Te das cuenta? Profesor, hacemos algo rápido. Multiplicamos lo que tienen 3 por 2, 6 por 9, 54. ¿Estamos de acuerdo? Por 10. Pero 10 también, 10 elevado a la 9, 10 elevado a la menos 3, 10 elevado a la menos 6 y menos 6, menos 12. Y 9 te va a quedar menos 3. ¿Sobre quién? Sobre 0,3 al cuadrado. ¿Cuánto es, campeón? Ah, profesor, al cuadrado es 0,09. Muy bien, entonces nos damos cuenta que por acá, ¿qué te parece? Hacemos una división para que lo veas bonito. Lo pasamos por acá. Ahí está. Tu fuerza electrostática va a ser acá, mirad. Por acá va a ser fuerza electrostática es igual a ¿cuánto? Ahí lo vas a poner y te vas a dar cuenta. Ahí está. Distancia. Pero tú muy bien sabes que este de acá es 2 ceros en contra. Va a ser acá 9 por 10 a la menos 2. 54 por 10 a la menos 3. ¿Te das cuenta? ¿Qué hay en común acá, profesor? Novena. ¿Qué más? Profesor, cuando sube, cambia de signo. 10 a la menos 3 por 10 a la 2 es 10 a la menos 1. Te va a quedar la fuerza electrostática, acá te queda 6. Va a ser 6 por 10 a la... ¿Cuánto? 10 a la menos 1. Y este es igual a ¿cuánto, profesor? También lo puedes dejar así o también lo puedes 0,6 newton. Esa es la respuesta de la tos. Esa fuerza de atracción que se da entre esas dos cargas es 0,6 newton. Ahora pasemos al siguiente ejercicio. El sistema mostrado determina el módulo de la tensión que soporta el hilo. Nos piden esta tensión. Sabes que la tensión siempre va dirigida a donde está sostenido en la superficie. ¿Qué nos pide? Nos pide la tensión y nos dan, dice que nos dan en la masa, nos dan la... Entonces, ¿cuáles son las únicas? Para poder dar la tensión, ¿dónde se da la tensión? En este cuerpo. ¿Y esta carga cuánto tiene de masa? 30 gramos. De masa tiene 30 gramos. Vamos a poner bonito para que tú lo puedas ver, si no, si eso no se ve. 30 gramos. Pero tú sabes muy bien que debe estar en kilogramos. ¿Qué más hay? Profesor, hay una fuerza que existe entre estas dos cargas. Profesor, hay una fuerza electrostática. ¿Qué más también hay? Profesor, hay una fuerza. Vamos a poner por acá, acuérdate, así. Una fuerza de gravedad. Con que todo cuerpo es atraído hacia la Tierra. Pero la fuerza de gravedad, tú sabes que es masa por aceleración. Profesor, la fuerza es masa por aceleración. Entonces, vamos a hacer algo. Antes de eso, vamos a hacer algo. Mira, observa. Profesor, la fuerza de gravedad es masa por aceleración. Profesor, pero la masa ¿cuánto es? Profesor, está en gramos. ¿Qué? Está en gramos. Tenemos que pasarlo a kilogramos. ¿Cuánto equivale? 30 gramos por 1 kilo. ¿A cuántos gramos equivale? 1000 kilos. 1000 gramos. Gramos se va. Un 0 se va. ¿Y qué te va a quedar? 100. Te va a quedar 0,3. 0,03 en kilogramos. Profesor, pero ¿cuándo? La gravedad es 10. Entonces, la fuerza de gravedad es 0,3 newton. Entonces acá le vas a poner. Entonces nos falta hallar
nos falta hallar la fuerza electrostática para hallar aplicando la primera condición de equilibrio. Cuando hablamos de cuerpos estáticos, de cargas estáticas, no están en movimiento. Entonces, ahí vamos a hallar en la carga, acá tenemos que aplicar la primera condición de equilibrio. Pero ahora tenemos que hallar la fuerza electrostática. Entonces vamos a dar solución al problema. Vamos a obviar algunas operaciones para que te des cuenta. Fuerza electrostática es igual constante de carga 1 por carga 2. Acá le pones sus barritas para que no te des cuenta, porque uno de acá es negativo y tú sabes que todo número está dentro de un valor absoluto, siempre va a ser positivo. Y acá te pones la distancia a 30 centímetros. Tú sabes que 30 centímetros a cuánto equivale. ¿Qué te parece? Esta distancia es 30 centímetros. Vamos a ver, mira, observa. 30 centímetros. Profesor, un metro, ¿cuánto equivale? Ah, profesor, acá por ejemplo va a ser, un metro equivale a 100 centímetros. Centímetros se va 0. 0 se va y te queda 0,3 metros. 0,3 metros. Ahí está. Entonces, ¿qué dice? Profesor, la fuerza electrostática va a ser igual. La constante electrostática, ¿qué es? 9 por 10 a la 9. Profesor, ¿qué dices acá? Ah, profesor, acá el K1 es 3 microcoulomb. Va a ser 3 por 10 a la menos 6. Profesor, acá es 3, pero como está en valor absoluto va a ser 3 por 10 a la menos 6. Entonces, la distancia que es igual. Ah, profesor, la distancia es 0,3 metros, pero va a ser al cuadrado. Pero tú sabes que este 0,3 metros tú lo puedes poner por 3 por 10 a la menos 1. Y acá lo pones 3 por 10 a la menos 1. Como está en negrito, vamos a seguir con el mismo color. 3 por 10 a la menos 1. Un 0 en contra, ¿no? Pero dice está al cuadrado. Entonces la fuerza electrostática va a ser igual a ¿quién acá? Profesor, va a ser igual 9. Acá va a ser 9 por 9. ¿Qué te parece? Lo ponemos la línea de separación. Ahí está. 9 por 9. Acá le pones 9 por 9 por 10. ¿A la cuánto? Menos 3. Y te das cuenta que acá va a ser 9 por 10 a la menos 2. Operando, se va 9, se va 9, sube, ¿y qué te va a quedar, profesor? Profesor, la fuerza electrostática va a ser igual a 0,9 newton. Ya está, ya tenemos la fuerza electrostática. Ahora, ¿qué vamos a aplicar? Ah, profesor, vamos a aplicar la primera condición de equilibrio. Fuerzas que van hacia arriba es igual fuerzas que van hacia abajo. ¿Quiénes van hacia arriba, profesor? Acá la primera en este cuerpecito. ¿Quiénes van hacia arriba? Profesor, va la tensión. Tensión es igual. ¿Quiénes van hacia abajo? La fuerza de gravedad más la fuerza electrostática. Reemplaza. ¿Cuánto vale la fuerza de gravedad? 0,3. ¿Cuánto vale la fuerza electrostática? 0,9. Y sumando nos damos cuenta que es 1,2 newton. Entonces, de esa manera vemos acá en este ejemplito aplicando lo que es estática, primera condición de equilibrio, y de qué manera, cómo puedes desarrollar los problemas de electrostática, basado en la ley cuantitativa o ley de Coulomb. Cuando dos cuerpos de diferentes cargas se van a atraer y cuando son de iguales cargas se van a repeler, ¿sí? Se repelen, ¿eh? Y tenemos de qué manera están cargados positivamente cuando a mayor cantidad de cargas positivas
con respecto a las cargas negativas, y cuando ambas cargas, negativa y positiva, son iguales, la carga del cuerpo es neutro. Es decir, está equilibrado, tanto lo positivo y lo negativo. Y cuando hay mayor cantidad de cargas negativas, está cargado eléctricamente o negativamente el cuerpo. Y acá tenemos de qué manera se genera cargar un cuerpo por flotación cuando interacción de dos cuerpos. Al interaccionar, ¿qué le genera? Que ese cuerpo se carga eléctricamente, ¿sí? Adquiere electrones y comienza a traer ciertos cuerpos de contacto. Cuando una carga introduce a la otra carga que no tiene carga eléctrica y se equilibra ambas cargas. Inducción le induce carga eléctrica a un cuerpo. Entonces, de esa manera, jóvenes, es el estudio de la electrostática, estudia las cargas eléctricas en reposo. Bueno, campeones, ha sido un gusto. Muchas gracias. Será hasta otra oportunidad.